Bueno, pues hola de nuevo, querido grupo de Quinto B. Pues aquí les habla otra vez su maestro Daniel Arellano. Vamos a continuar con la lectura de Momo. En esta ocasión sí nos vamos a aventar un par de capítulos. La vez anterior pues no se pudo, pues porque se estaba extendiendo demasiado el video, ¿no? Y pues no quería que se extendiera de más. Entonces vamos a agilizar un poquito la lectura, pues nada más recordando que ustedes pueden consultar estos audios en el momento en el que ustedes quieran. Por el momento no voy a pedir ningún tipo de reporte de lectura, saben que nunca lo hemos pedido, o sea, es simplemente el ejercicio de escuchar y el ejercicio de hacer la lectura todos los días, o tanto como se pueda. No importa si ustedes van avanzando en la lectura, ¿no? Ustedes bien saben que si se quieren adelantar, bueno, se vale adelantarse, ¿no? Pero sí estaría bien que escucharan por lo menos estas charlas que hacemos, bueno, que por el momento solamente puedo hablar yo, sobre todo para que se lleven la parte de la reflexión, que siempre es importante cuando hagamos una lectura. Entonces, hoy, ya sin más preámbulos, a irnos directamente al segundo capítulo, que es una cualidad muy poco común y una pelea muy común. Y recordando un poquito cómo habíamos dejado a Momo, pues apenas vimos en el primer capítulo que pues ella era una niña con ciertas características. No sabía de dónde había salido, no sabe cuántos años tiene, solo sabe que se llama Momo. Alguna vez estuvo en un auspicio, en un orfanato, a lo mejor. Da como que esas señales, ¿no? De que algún momento estuvo por ahí, pero más allá de eso no se sabe, ¿no? Y entonces la gente del pueblo que la encuentra prácticamente la adopta, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza la historia de Momo. Y acuérdense que yo les dije que Momo tenía una cualidad muy particular, ¿no? Y es la que vamos a ver el día de hoy en este capítulo. Así que pues acomódense, pónganse en su sillón, siéntense en su sillón, acuéstense si eso es lo que, si así están cómodos, o sea, tenemos esa gran ventaja de que pueden escucharme, ahora mismo no me pueden ver, pero me pueden escuchar. Pónganse los audífonos si no quieren que nadie los moleste. Y bueno, síganme con la lectura. Sigan la lectura conmigo, ¿no? Por favor. Y bueno, vamos a comenzar. Dice, una cualidad poco común y una pelea muy común. Desde entonces Momo vivió muy bien, por lo menos eso le parecía a ella. Siempre tenía algo que comer, unas veces más, otras menos. Según fueran las cosas y según la gente pudiera prescindir de ellas. Tenía un techo sobre su cabeza, tenía una cama y cuando tenía frío podía encender el fuego. Y lo más importante, tenía muchos y buenos amigos. Se podría pensar que Momo había tenido mucha suerte al haber encontrado gente tan amable, y la propia Momo lo pensaba así, pero también la gente pronto se dio cuenta de que había tenido mucha suerte porque necesitaban a Momo y se preguntaban cómo habían podido estar sin ella antes. Y cuando más tiempo se quedaba con ellos la niña, tanto más imprescindible se hacía, tan imprescindible que todos temían que algún día pudiera marcharse. De ahí viene que Momo tuviera muchas visitas. Casi siempre se veía a alguien sentado con ella que le hablaba solicitamente, y el que la necesitaba y no podía ir, la mandaba a buscar. Y a quien todavía no se había dado cuenta de que necesitaba, le decían los demás, ve con Momo. Estas palabras se convirtieron en una frase hecha entre la gente de las cercanías. Igual que se dice buena suerte o que aproveche o y yo qué sé, se decía en toda clase de ocasiones ve con Momo. ¿Pero por qué? ¿Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía un buen consejo para cualquiera? ¿Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo? ¿Sabía hacer juicios sabios y justos? No. Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de esto. Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien o sabía tocar un instrumento? ¿O es que, ya que vivía en una especie de circo, sabía bailar o hacer acrobacias? No, tampoco era eso. ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer las líneas de las manos o predecir el futuro de cualquier otro modo? Nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá quizás algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pero eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían.
de repente ideas muy inteligentes, no porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no, simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros, y el otro, en cuestión, notaba de inmediato cómo se le ocurría pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien de repente qué era lo que quería, o los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos, o los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante y que él mismo no era más que uno entre millones y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo. Y a medida que hablaba le resultaba claro de modo misterioso que tal como él era solo había uno entre todos los hombres y que por eso era tan importante a su manera para el mundo. Así sabía escuchar Momo. Una vez fueron a verla al anfiteatro dos hombres que se habían peleado a muerte y que ya no se querían hablar a pesar de ser vecinos. Los demás les habían aconsejado que fueran a ver a Momo, porque no estaba bien que los vecinos vivieran enemistados. Los dos hombres al principio se habían negado, pero al final habían accedido a regañadientes. Allí estaban los dos en el anfiteatro, mudos y hostiles, cada uno en un lado de las filas de asientos de piedra, mirándose sombríos ante sí. Uno era un albañil que había hecho la estufa y el bonito cuadro de flores que había en la salita de Momo. Se llamaba Nicola y era el tipo fuerte con un mostacho negro e hirsuto. El otro se llamaba Nino, era delgado y siempre parecía un poco cansado. Nino era el arrendatario de un pequeño establecimiento a las orillas de la ciudad, en el que por lo general solo había unos pocos viejos que en toda la noche no bebían más que un solo vaso de vino y hablaban de sus recuerdos. También Nino y su gorda mujer estaban entre los amigos de Momo y muchas veces le habían traído cosas buenas que comer. Cuando Momo se dio cuenta de que los dos estaban enojados, al principio no supo con quién sentarse primero. Para no ofender a ninguno, se sentó por fin en el borde de piedra del escenario, a la misma distancia de uno y de otro, y miraba alternativamente a uno y a otro. Simplemente esperaba a ver qué ocurría. Algunas cosas necesitan su tiempo, y tiempo era lo único que Momo tenía de sobra. Después de que los hombres estuvieron así un buen rato, Nicolás se levantó y de repente dijo: «Yo me voy. He demostrado que tenía buena voluntad al venir aquí, pero tú ves, Momo, lo obstinado que es él. ¿Para qué esperar más?». Y efectivamente, se dio la vuelta para irse. «Sí, lárgate», le gritó Nino, «no hacía ninguna falta que vinieras. Yo no me reconcilio con un criminal». Nicolás giró en redondo. Su cara estaba roja de ira. «¿Quién es un criminal?», preguntó en tono amenazador y volvió a su sitio. «Repítelo». «Lo repetiré cuantas veces quiera», gritó Nino. «¿Tú te crees que porque eres grande y fuerte nadie se va a atrever a decirte las verdades a la cara? Yo me atrevo y te las cantaré a ti y a cualquiera que quiera escucharlas. Adelante, ven y mátame, como ya dijiste una vez que lo harías». «Ojalá lo hubiera hecho», chilló Nicola y apretó los puños. «¿Ya ves, Momo, cómo miente y calumnia? Solo lo agarré una vez por el cuello y lo tiré al charco que hay detrás de su covacha. Ahí no se ahoga ni una rata». Y volviéndose de nuevo, Nino gritó: «Por desgracia, vives todavía, como se puede ver». Durante un rato volaron en una y otra dirección los peores insultos, y Momo no podía entender qué ocurría y por qué estaban tan enojados los dos, pero poco a poco fue sabiendo que Nicola solo había cometido aquella salvajada porque Nino antes le había dado una bofetada delante de algunos de sus clientes. A eso por su parte le había antecedido el intento de Nicola de hacer añicos toda la vajilla de Nino. «No es verdad», se defendió amargamente Nicola, «solo tiré la pared una sola jarra que además ya tenía una grieta». «Pero la jarra era mía, ¿sabes?», respondió Nino, «y además no tienes derecho a eso». Nicola pensaba que sí tenía derecho a eso, porque Nino lo había ofendido en su honor de albañil. «¿Sabes lo que dijo de mí?», gritó dirigiéndose a Momo. «Dijo que yo no era capaz de construir una pared derecha, porque estaba borracho día y noche. Que era igual que mi tatarabuelo, que había trabajado en la torre inclinada de Pisa». «Pero Nicola», contestó Nino, «si eso era una broma». «Bonita broma», protestó Nicola, «no tiene ninguna gracia». Resultó que Nino solo había devuelto una broma anterior a de Nicola, porque una mañana se había encontrado con que su puerta había escrito con grandes letras rojas: «Aquí se da gato por liebre», y eso a su vez no le había hecho ninguna gracia a Nino.
Durante un rato se pelearon muy en serio sobre cuál de las dos bromas era peor y volvieron a encolerizarse, pero de repente se quedaron cortados. Momo los miraba con grandes ojos y ninguno de los dos podía explicarse bien su mirada. ¿Es que por dentro se estaban riendo de ellos o estaba triste? Su cara no se los decía, pero a los dos hombres les pareció de repente que se veían a sí mismos en un espejo y comenzaron a sentir vergüenza. Bien, dijo Nicola, puede ser que no debería haber escrito aquello en tu puerta, Nino. No lo hubiera hecho si tú no te hubieras negado a servirme un vaso de vino más. Eso iba contra la ley, ¿sabes? Porque siempre te he pagado y no tenías ninguna razón para tratarme así. Ya lo creo que la tenía, contestó Nino. ¿Es que ya no te acuerdas de aquel asunto del San Antonio? Ah, ahora te pusiste blanco, porque me estafaste con todas las de la ley y no tengo por qué aguantártelo. ¿Que yo te estafé a ti? Gritó Nicola. Al revés, tú querías engañarme a mí, solo que no lo conseguiste. El asunto era el siguiente. En el pequeño establecimiento de Nino colgaba de la pared una pequeña imagen de San Antonio. Era una foto en color que Nino había recortado una vez de una revista. Un día, Nicola le quiso comprar esa imagen, según decía porque le gustaba mucho. Regateando hábilmente, Nino había conseguido que Nicola le diera a cambio su viejo radio. Nino se creyó muy listo porque Nicola estaba haciendo muy mal negocio. Al final cerraron el trato. Pero después resultó que entre la imagen y el marco de cartón había un billete de banco, del que Nino no sabía nada. De repente era él quien había hecho un mal negocio y eso le molestó. Exigió que Nicola le devolviera el dinero porque éste no formaba parte del trato. Nicola se negó. Entonces Nino no le quiso servir nada más. Así había comenzado la pelea. Así que los dos llegaron al principio del asunto de que los había enemistado. Se callaron un rato. Entonces Nino preguntó: Dime ahora con toda honradez, Nicola, ¿ya sabías de ese dinero antes del cambio o no? Claro que sí, si no, no hubiera hecho el cambio. Entonces estarás de acuerdo en que me estafaste. ¿Por qué? ¿En serio que tú no sabías nada de ese dinero? No, palabra de honor. ¿Lo ves? Eras tú quien quería estafarme a mí, porque ¿cómo podrías pedirme mi radio a cambio de un trozo de papel de periódico? ¿Y cómo te enteraste tú de lo del dinero? 2 noches antes había visto cómo un cliente lo metía allí como ofrenda a San Antonio. Nino se mordió los labios. ¿Era mucho? Ni más ni menos que lo que valía mi radio, contestó Nicola. Entonces toda nuestra pelea, dijo Nino pensativamente, ¿solamente es por el San Antonio que recorté de una revista? Nicola se rascó la cabeza. En realidad, si quieres, te lo devuelvo, Nino. ¿Qué va? Contestó Nino con mucha dignidad. Lo que se da no se quita. Un apretón de manos vale entre caballeros. Y de repente ambos se echaron a reír. Bajaron los escalones de piedra, se encontraron en medio de la plazoleta central, se abrazaron dándose palmadas en la espalda. Después ambos abrazaron a Momo y le dijeron: Muchas gracias. Cuando al cabo de un rato se fueron, Momo siguió diciéndoles adiós con la mano durante mucho rato. Estaba muy contenta de que sus dos amigos volvieran a estar de buenas. En otra ocasión un chico le trajo su canario que no quería cantar. Eso era una tarea mucho más difícil para Momo. Tuvo que estarse escuchando toda una semana hasta que por fin volvió a cantar y silbar. Momo escuchaba a todos, a perros y gatos, a grillos y ranas, incluso a la lluvia y al viento en los árboles, y todos le hablaban en su propia lengua. Algunas noches, cuando ya se había ido a sus casas todos sus amigos, se quedaba sola en el gran círculo de piedra del viejo teatro sobre el que se alzaba la gran cúpula estrellada del cielo y escuchaba el enorme silencio. Entonces le parecía que estaba en el centro de una gran oreja, que escuchaba el universo de estrellas y también que oía una música callada, pero aún así muy impresionante que le llegaba muy adentro al alma. En esas noches solía soñar cosas especialmente hermosas. Y quien ahora siga creyendo que el escuchar no tiene nada de especial, que pruebe, a ver si sabe hacerlo también. Bueno, ese fue el segundo capítulo del libro de Momo. Bueno, ya vimos, ¿no? Entonces que la cualidad más grande de Momo es que sabe escuchar. Se los adelanté un poquito en el audio anterior, que pues es una cuestión que a muchos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Valga la redundancia que acabo de soltar, pero creo que si nosotros hacemos ese ejercicio de escucha, nosotros podemos aprender muchísimo de las otras personas. Porque es necesario, sí, que nos escuchen y la mayoría de nosotros queremos eso. Yo soy el primero, el que alzo la mano en que quiero que me escuchen, sobre todo cuando doy las clases, ¿verdad? Y el que exijo que me escuchen también.
Pero al mismo tiempo creo que siempre podemos un poquito ejercitar esa parte nuestra, la de escuchar. Quiero que se hagan esa pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué tanto escuchan a los otros? ¿Qué tanto escuchan a sus papás? ¿Y qué tanto sus papás los escuchan a ustedes, ¿no? Si es que por ahí hay algún padre de familia que me esté escuchando, ¿no? Esa es la pregunta que se tendrían que llevar. Esa es la pregunta con la que tendríamos que seguir esta lectura, ¿no? Pero continúa la lectura. Ya vimos que el escuchar ayuda a resolver los problemas y lo que se me hace maravilloso de este capítulo es que son dos cosas. Número uno, que Momo no tiene que decir absolutamente una sola palabra para soltar, para que los demás suelten las cosas, ¿no? Después vamos a ver por qué de pronto es como necesario y es hasta terapéutico tanto que hay toda una disciplina que se llama psicoanálisis que se encarga precisamente de curar y sanar, digamos, y poniéndolo en palabras prácticas, los traumas del pasado a través de la actividad del intercambio de palabras, ¿no? Pero bueno, para que no nos confundamos, vamos a continuar con la lectura, ¿no? En el capítulo 3, una tempestad de juego y una tormenta de verdad. Se entiende que al escuchar, Momo no hacía ninguna diferencia entre adultos y niños, pero los niños tenían otra razón más para que les gustara tanto ir al viejo anfiteatro. Desde que Momo estaba allí sabía jugar como nunca habían jugado. No les quedaba ni un solo momento para aburrirse, y eso no se debía a que Momo hiciera buenas sugerencias. No, Momo simplemente estaba allí y participaba en el juego, y por eso, no se sabe cómo, los propios niños tenían las mejores ideas. Cada día inventaban un juego nuevo, más divertido que el anterior. Una vez, era un día pesado y bochornoso, habían unos 10 u 11 niños sentados en las gradas de piedra, esperando a Momo que se había ido a dar una vuelta. Según solía hacer alguna vez. El cielo estaba encapotado con unas nubes promisas. Probablemente había pronto una tormenta. Yo me voy a casa, dijo una niña que llevaba un buen hermanito pequeño. El rayo y el trueno me dan miedo. ¿Y en casa? Preguntó un niño que llevaba gafas. ¿Es que en casa no te dan miedo? Sí, dijo la niña. Entonces igual te puedes quedar aquí, respondió el niño. La niña se encogió de hombros y asintió. Al cabo de un rato dijo, a lo mejor Momo ni siquiera viene. ¿Y qué? Se mezcló en la conversación un chico con un aspecto un tanto descuidado. Aún así podemos jugar a cualquier cosa sin Momo. Bien, pero ¿a qué? No lo sé, a cualquier cosa. Cualquier cosa no es nada. ¿Alguien tiene alguna idea? Yo sé una cosa, dijo un chico con una aguda voz de niña. Podríamos jugar a que las ruinas son un gran barco y navegamos por mares desconocidos y vivimos aventuras. Yo soy el capitán, tú eres el primer oficial y tú eres un investigador porque es un viaje de exploración, ¿saben? Y los demás son marineros. ¿Y nosotras las niñas qué somos? Ustedes son marineras. Se trata de un barco del futuro. Eso era un buen plan, intentaron jugar, pero no conseguían ponerse de acuerdo, y el juego no funcionaba. Al rato todos volvían a estar sentados en las gradas y esperaban. Entonces llegó Momo. La espuma saltaba furiosa cuando la proa cortaba el agua. El buque oceanográfico Argo cabeceaba majestuosamente en el oleaje mientras avanzaba tranquilamente, a toda máquina por el mal del colar del. La espuma saltaba furiosa cuando la proa cortaba el agua. El buque oceanográfico Argo cabeceaba majestuosamente en el oleaje mientras avanzaba tranquilamente, a toda máquina, por el mar del Coral del Sur. Nadie recordaba que un barco se hubiera atrevido a navegar por esos mares peligrosos, llenos de bajíos, arrecifes de coral y monstruos marinos desconocidos. Había aquí sobre todo lo que llamaban el tifón eterno, un ciclón que nunca descansaba, recorría incansable esos mares buscando víctimas como si fuera un ser vivo, incluso astuto. Su camino era impredecible y todo lo que caía en las garras de ese huracán no volvía a aparecer hasta que quedaba reducido a astillas. Bien, es cierto que la nave expedicionaria Argo estaba muy bien preparada para un encuentro con el ciclón andarín. Estaba hecha enteramente de acero especial, azul, elástico e irrompible como una espada toledana, y a merced un sistema de construcción especial. Estaba fundida enteramente de una pieza, sin ninguna soldadura.
Aún así es difícil que otro capitán y otra tripulación hubieran tenido el valor de exponerse a esos peligros. Pero el capitán Gordon tenía mucho valor. Desde el puente de mando miraba orgulloso a sus marineros y marineras, todos ellos grandes especialistas en sus respectivos campos. Al lado del capitán estaba su primer oficial, Don Melú, un lobo de mar de los que quedan pocos. Había sobrevivido a 127 huracanes. Un poco más atrás, en Toldilla, se podía ver al profesor Cuadrado, director científico de la expedición, con sus dos auxiliares, Mora y Sara, que gracias a su prodigiosa memoria suplían bibliotecas enteras. Los tres estaban inclinados sobre sus instrumentos de precisión y se consultaban en su complicada jerga científica. Un poco más allá estaba, en cuclillas, la bella nativa Momozán. De vez en cuando el profesor le preguntaba acerca de algún detalle de esos mares y ella le respondía en su hermoso dialecto hula que solo el profesor entendía. El objetivo de la expedición era hallar las causas del tifón andarín y, de ser posible, eliminarlo para que esos mares volvieran a ser navegables para los demás barcos. Pero de momento todo seguía tranquilo y no había indicio de tempestad. De repente un grito del vigía arrancó al capitán de sus pensamientos. ¡Capitán! Gritó desde la cofa haciendo una bocina con las manos. Si no estoy loco, veo ahí adelante una isla de cristal. El capitán y Don Melú miraron inmediatamente a través de sus catalejos. También el profesor Cuadrado y sus auxiliares se acercaron interesados. Solo la bella nativa se quedó tranquilamente sentada. La misteriosa costumbre de su pueblo le prohibía mostrar curiosidad. Pronto llegaron a la isla de cristal. El profesor bajó del barco por una escalera de cuerda y pisó el suelo transparente. Este era enormemente resbaladizo y al profesor Cuadrado le costaba mucho mantenerse en pie. La isla era totalmente redonda y tenía un diámetro de unos 20 metros. Hacia el centro se levantaba como una cúpula. Cuando el profesor alcanzó el lugar más alto, pudo distinguir claramente una luz titilante en su interior. Comunicó sus observaciones a los demás, que esperaban atentos apoyados en la borda. Según eso, dijo la auxiliar Mora, debe tratarse de un Cestapuntia briscatresia. Puede ser, dijo la auxiliar Sara, pero también puede ser un códulo leporífero. El profesor Cuadrado se enderezó, se ajustó los anteojos y gritó hacia el puente. En mi opinión, tenemos que vérnosla con una variedad de cómodos intersitus común, pero no podemos estar seguros hasta haberlo visto por debajo. Al instante se echaron al agua 3 de las marineras que eran, además buzas de fama mundial y que mientras tanto ya se habían vestido con sus trajes de inmersión. Durante un rato no se vieron en la superficie del mar más que montones de burbujas, pero de repente sacó la cabeza de agua una de las niñas, de nombre Sandra, que gritó con voz entrecortada: ¡Es una medusa gigante! Las otras dos buzas estaban atrapadas entre los tentáculos y no pueden soltarse. Tenemos que ayudarlas antes de que sea demasiado tarde. Dicho esto, volvió a sumergirse. Inmediatamente se lanzaron al agua 100 expertos hombres rana a las órdenes del capitán Blanco, conocido por el apodo de El Delfín. Bajo el agua comenzó un combate increíble y el mar se cubrió de espuma, pero ni siquiera esos valerosos marineros consiguieron librar a las dos chicas de los terribles tentáculos. La fuerza de la gigantesca medusa era demasiado grande. «Hay en ese mar alguna cosa», dijo el profesor con la frente arrugada a sus dos auxiliares, «que provoca el gigantismo en los seres vivos. Esto es sumamente interesante». Mientras tanto, el capitán Gordon y su primer oficial Don Melú, que habían estado conferenciando, habían tomado una decisión. «¡Atrás!», gritó Don Melú. «Todo el mundo a bordo. Partiremos al monstruo en dos. Si no, no podremos liberar a las marineras». El Delfín y sus hombres volvieron a subir a bordo. El Argo retrocedió un poco y se lanzó después con toda su potencia avante, hacia la gigantesca medusa. La proa del buque era aguda como una navaja de afeitar. Cortó la medusa en dos mitades sin que a bordo se notara apenas un pequeño temblor. La maniobra no carecía de peligro para las dos buzas presas entre los tentáculos, pero el primer oficial había calculado su posición con la mayor exactitud y pasó por en medio de los dos. Al instante los tentáculos del monstruo perdieron toda su fuerza y las dos prisioneras pudieron liberarse de ellos. Fueron recibidas jubilosamente a bordo. El profesor Cuadrado se acercó a las dos muchachas y les dijo: ha sido mi culpa. No debería haberles enviado. Perdónenme por haberlas puesto en peligro». «No hay nada de qué perdonar, profesor», respondió una de las chicas con una risa alegre. «Al fin y al cabo, nos hemos embarcado para esto». A lo que la otra chica añadió: «El peligro es nuestra profesión».
Ya no quedaba tiempo para más palabras. Durante los trabajos de rescate, el capitán y la tripulación se habían olvidado de observar el mar, de modo que solo ahora, en el último instante, se dieron cuenta de por qué el horizonte había aparecido el tifón andarín, que se dirigía a toda velocidad hacia largo. Llegó el barco una primera ola, impresionante, lo alzó en su cresta y lo lanzó por una cima acuosa de 50 metros de profundidad por lo menos. De haberse tratado de una tripulación menos experta y valerosa que la de largo, en ese primer embate la mitad habría sido arrastrada por la borda, mientras que la otra mitad se habría desmayado. Pero el capitán Gordon estaba bien plantado sobre el puente de mando, como si no hubiera pasado nada y toda su tripulación había aguantado del mismo modo. Solo la hermosa indígena Momosan, no acostumbraba a los peligros del mar, se había refugiado en un bote salvavidas. En pocos segundos se oscureció todo el cielo. El torbellino se lanzó ululante sobre el barco, al que hacía saltar sobre las olas como un corcho. Su furia parecía crecer de minuto en minuto por no poder romperlo. El capitán daba sus órdenes con voz sosegada, y su primer oficial las repetía en voz alta. Incluso el profesor Cuadrado y sus auxiliares seguían junto a sus instrumentos. Calculaban dónde debía estar el centro del tifón, pues hacia allí tenía que ir el barco. El capitán Gordon admiraba en silencio la sangre fría de los científicos que, al fin y al cabo, no conocían el mar como él y sus hombres. El primer rayo cayó sobre el buque de acero, que quedó cargado eléctricamente. Hacia cualquier parte que se extendía la mano saltaban chispas, pero todos a bordo de largo se habían entrenado durante meses para ello. A nadie le importaba ya. Lo único malo era que las partes más delgadas del barco, cables de acero y barras de hierro, se ponían incandescentes cuando el filamento de como el filamento de una bombilla, y eso dificultaba un poco el trabajo de la tripulación, aunque todos llevaban guantes de amianto. Quiso la suerte que esa incandescencia se apagara pronto, porque comenzó a caer una lluvia tal como nadie de a bordo, a excepción de don Melú, había visto jamás una lluvia tan espesa que pronto desplazó todo el aire respirable. La tripulación tuvo que ponerse anteojos y escafandras de buzos. Un relámpago sucedía a otro, un trueno a otro, la tempestad ululaba. Se levantaban olas enormes y blanca espuma. El Argo, con los motores a toda máquina, avanzaba metro a metro contra la fuerza incontenible del tifón. Los maquinistas y fogoneros en el viento del barco hacían esfuerzos sobrehumanos. Se había atado con gruesas sogas para que los bruscos movimientos del barco no los lanzaran hacia las fauces abiertas de las calderas. Por fin llegaron al centro del tifón. ¡Qué espectáculo se les ofreció allí! Sobre la superficie del mar, liso como un espejo, porque la propia fuerza del huracán barría las olas, bailaba un ser gigantesco, se sostenía sobre una pata, se ensanchaba por arriba y parecía realmente un trompo del tamaño de una montaña. Daba vueltas con tal rapidez que no se podían distinguir los detalles. Un zum gomalasticum, exclamó entusiasmado el profesor Cuadrado mientras se sujetaba los anteojos que la lluvia le hacía resbalar una y otra vez. ¿Puede explicarnos esto un poco más?, refunfuñó don Melú. Somos simples marinos y no moleste ahora el profesor con sus observaciones, lo interrumpió el auxiliar Sara. Es una ocasión única. Esa especie de trompo animal procede probablemente de las primeras etapas de la evolución. Debe de tener más de millones de años. Hoy no queda más que una variedad microscópica que a veces se encuentra en la sala de tomate y excepcionalmente en la tinta verde. Un ejemplar de ese tamaño es sin duda el único superviviente de su especie. Pero nosotros estamos aquí, gritó el capitán a través del ulular del viento, para eliminar las causas del tifón eterno, así que el profesor ha de decirnos cómo se puede parar esa cosa. No lo sé, dijo el profesor, la ciencia no ha tenido todavía ninguna ocasión de investigarlo. Está bien, dijo el capitán, primero le dispararemos y ya veremos qué pasa. Es una pena, se quejó el profesor, disparar sobre el único ejemplar del Sum gomalasticum, pero el cañón con contrafracción ya apuntaba al trompo gigantesco. ¡Fuego!, ordenó el capitán. De la boca del cañón salió una llamarada azul de 1 kilómetro de longitud. No se oyó nada porque, como todo el mundo sabe, el cañón contra fricción dispara proteínas. El proyectil luminoso voló hacia el Sum, pero cayó bajo el efecto del trompo. Se desvió, dio varias vueltas al monstruo y fue arrasado hasta lo alto, donde desapareció entre las negras nubes. Es inútil, gritó el capitán Gordo. Tenemos que acercarnos más.
Es imposible acercarnos más, respondió don Melú. Las máquinas trabajan a toda potencia y lo único que logramos es que la tempestad no nos empuje más lejos. ¿Tiene alguna idea, profesor?, preguntó el capitán, pero el profesor se encogió de hombros, al igual que sus auxiliares que tampoco sabían qué aconsejar. Parecía que la expedición había fracasado. En ese momento, alguien jaló de la manga del profesor. Era la bella indígena. ¡Malumba!, gritó con gesto elegante. ¡Malumba oisitu sono! Erbi samba insaltu lobindra, Karamuna ebu beni beni sadon wow. ¿Babalú?, preguntó sorprendido el profesor. Dima, ma, feinosa intuje, doingen malumba. La bella indígena sintió repentinamente y contestó. Dodoum afu, sulamat bafada. Hoy, hoy, respondió el profesor, mientras acariciaba pensativamente el mentón. ¿Qué es lo que dice?, quiso saber el primer oficial. Dice, explicó el profesor, que en su pueblo hay una canción antiquísima con la que se puede hacer dormir al tifón andarín, si es que alguien se atreve a cantarla. ¡Qué ridículo!, refunfuñó don Melú. ¿Una canción de cuna para un tifón? ¿Qué opina usted, profesor?, preguntó el auxiliar Sara. ¿Es posible una cosa así? No hay que tener prejuicios, dijo el profesor. Muchas veces hay un fondo de verdad en las tradiciones de los indígenas. Quizá haya unas vibraciones sonoras determinadas que tienen alguna influencia sobre el sumsum en Gomalasticum. No sabemos nada acerca de sus condiciones de vida. No puede perjudicarnos, decidió el capitán. Tenemos que probarlo. Dígale que cante. El profesor se dirigió a la bella indígena y dijo: Malumba Didi Osafal una Bafadú. Momosana sintió y comenzó a entonar una cantinela muy peculiar que se componía de unas pocas notas que se repetían cada vez. Enimeni, alubeni. Guanatai, susura, teni. Se acompañaba con palmadas y saltaba a compás. La sencilla melodía y letra eran fáciles de recordar. Poco a poco otros fueron haciéndole coro, de modo que pronto toda la tripulación cantaba, aplaudía y saltaba al compás. Era un espectáculo bastante sorprendente ver cantar y bailar, como los niños al viejo lobo de mar, don Melú, y al profesor Cuadrado. Y sucedió que lo que nadie habría creído, el trompo gigantesco empezó a dar vueltas más y más lentamente. Se paró, finalmente, y comenzó a hundirse. Con el ruido de un trueno se cerraron las olas sobre él. La tempestad acabó de repente, el cielo se volvió transparente y azul, y las olas del mar se calmaron. El Argo se mecía plácidamente sobre las tranquilas aguas, como si jamás hubiera existido una tormenta. ¡Hombres!, dijo el capitán Gordon mientras los miraba a la cara uno a uno. ¡Lo hemos conseguido! Nunca hablaba mucho, todos lo sabían, por eso pensaba tanto que ahora añadiera: estoy orgulloso de ustedes. Creo, dijo la chica que llevaba a su hermanito, que ha llovido de verdad y por lo menos estoy empapada. Es verdad que mientras tanto había menguado la tormenta, y sobre todo la niña con su hermanito se sorprendía de que había olvidado tener miedo al rayo y al trueno mientras habían estado en el barco de acero. Siguieron hablando durante un rato sobre la aventura y unos a otros se explicaban detalles que cada cual había visto y vivido para sí. Entonces se separaron para ir a casa y secarse. Solo había uno que no estaba del todo satisfecho con el curso del juego, el niño de los anteojos. Al despedirse le dijo a Momo: en el fondo es una lástima que hayamos hundido el Sumsum Guamalasticum, el último ejemplar de su especie. Me hubiera gustado poder estudiarlo un poco más de cerca, pero en un punto estaban todos de acuerdo. En ningún otro lado se podía jugar como con Momo. Y bueno, yo ya no me extiendo más. Yo ya no me extiendo más porque no quiero que estos videos, más bien estos audios, se hagan de más de media hora, ¿no? Que es más o menos pues el tiempo que le tendríamos que dedicar a la lectura. Hasta aquí le dejamos. Quiero que ustedes reflexionen. Este último capítulo realmente es un cuento dentro de un cuento, ¿no? Porque estamos leyendo el cuento de Momo y ya vemos cómo Momo tiene, además de la capacidad de escuchar, por alguna razón que nadie se sabe, que quizá más adelante la expliquemos a más detalle, pero con Momo se la pasa uno a todo dar. Con Momo los niños juegan y es muy importante cómo ejercitan su imaginación. Algo que por supuesto, pues también hemos dicho hasta el cansancio en el salón. La imaginación es muy importante ejercitarla, ¿no? Y este cuento de el barco y el capitán y los marinos, etcétera, que se encuentran con un tifón, pues es un cuento dentro del cuento, ¿no?
Vamos a seguir con esta lectura. Espero poder subir los demás capítulos esta semana. Y recuerden que ustedes los pueden consultar cuando ustedes quieran, cuando ustedes les acomoden. Y no se olviden también de algo muy importante que hemos dicho en el salón, que es el derecho del lector, ¿no? Sí, es muy importante la lectura, es muy importante ejercitarla, etcétera. Pero ustedes cuando tienen un libro, automáticamente adquieren el derecho de lector. El derecho de lector es que si ustedes se cansan, pueden dejar de leerlo. Pueden saltarse capítulos. Pueden rayar el libro, nada más no lo maltraten. Sería mi consejo, ¿no? Digo, si alguna frase a ustedes les llamó la atención, subrayenla, pónganle un papelito para no perder el capítulo. Siempre tengan a la mano un separador. Y si ustedes quieren poner música adelante, ¿no? Sobre todo música que a lo mejor los transporte, ¿no? Bueno, por mi parte es todo, porque ya se me secó la garganta, pero cuídense mucho, les mando un abrazo y nos seguimos escuchando a la distancia. Hasta luego.